Hola, bendecidos. Voy a hablar del pensamiento de Dios para hoy. Hemos dicho que el pensamiento es una mente que piensa. Dios es pensamiento. En Isaías capítulo 55, el profeta habla así de esta manera, en el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí la pregunta sería, ¿cómo son los pensamientos de Dios? Porque esta es la razón de ser de Dios para los hombres, estar unidos a Él por medio de su palabra. Y porque Dios lo pensó así acerca de nosotros. Dios te conoció. Dice la Escritura que sus ojos, los de Él, vieron cuando fuiste embrión en el vientre de mamá. Y en su libro, en el libro de los vivientes, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Decía el salmista: cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Eso está en el Salmo 139, versículo 16. Pero para entender que cuán grandes son los pensamientos de Dios, y hemos hablado en estos días que Dios es un pensamiento, Dios son pensamientos. Pensamiento es el desarrollo de una idea basado en la información que se recibe. Nosotros somos lo que pensamos. Proverbios dice: cuál es el pensamiento del hombre en su mente, así el tal es. Quiere decir que de acuerdo a lo que tú tienes en tu mente, de acuerdo a lo que tú piensas, así mismo ese pensamiento funciona. Dios es un Dios de principios. Y yo diría que de principios fundamentales, elementales. Dios lo hizo así. Es que Dios sabía que el hombre y que lo que haría el hombre para justificarse delante de Dios, incluso todavía lo hace, para justificarse ante los mismos hombres y aún para el mismo hombre, iba a ser complicado. Haga este ejercicio, haga más bien esta encuesta a 10 personas, a 10 amigos, y aún inclúyese usted también. Y pregúntese, ¿cuántas cosas de las que usted espera, cuántas cosas de las que usted espera que le pasen o le sucedan para su bienestar, las ha considerado lejanas o inalcanzables? Bueno, la justificación que usé anteriormente, la palabra justificación, quiere decir que siempre el ser humano va a estar encontrando una razón por la que no hizo las cosas o que no lo logró. Justificarse de algo es probar, demostrar, comprobar y evidenciar. Y esto aplica para el si lo hiciste y también aplica para el que no lo hizo. Entonces, quiero comentarte y recordarte que justificar significa demostrar, comprobar y evidenciar algo. Así sea que lo hayas hecho, así sea que lo hayas logrado, como también justificarse demostrando o comprobar o tomar evidencia de que lo dejaste de hacer o no lo hiciste. También encontré en el diccionario otros significados de la palabra justificarse. Justificar quiere decir argumentar, explicar, fundamentar. También quiere decir rectificar o corregir. También quiere decir disculpar, excusarse o perdonar. Y hay una que me llamó la atención, que es que justificarse significa defender. La justificación se usa como un mecanismo de defensa para mantener prevención frente a la decisión que se tomó, sea para un sí o sea para un no. Es lo que se llama coloquialmente las mentes predispuestas. Oído, mencioné la palabra justificarse, pero dése cuenta que lo que abunda en el común de las personas que no han conseguido
su fin, lo primero que salta a la vista es la justificación. Sí, la justificación que en el interior de la persona en sí esconde su propio miedo. Esto fue un hecho y tiene una acción representada en Adán y Eva, en ese capítulo de Génesis donde Dios les pregunta: ¿y quién les enseñó el miedo? Bendecido, quiere decir que el miedo se aprende. El miedo se adquiere dadas las circunstancias de cada situación, de cada crisis o dificultad, de acuerdo a cómo el individuo enfrenta cada situación. Porque definitivamente el miedo es el resultado de la incapacidad, es el resultado de la inhabilidad y de la parálisis mental que resiste la persona al salir de ese estado. Siempre hay una excusa, siempre la habrá. Sale siempre el no tengo tiempo, que otro lo haga, o más bien puede salir: pocos son los recursos. Esto que voy a decir es la verdad de Dios. Y creo que es una buena noticia para ti que me estás viendo en esta mañana. Tus recursos están y deben ser tus propios pensamientos alineados al pensamiento de Dios. Cuando digo pensamientos de Dios, o cuando estoy hablando de ese eterno, del creador del universo, del que hizo los cielos y la tierra, estoy hablando y diciendo de un todo. Estoy hablando de un solo Señor. Estoy hablando de un gobierno, de un reino, de una esperanza, de una vida, de una fe, de una creencia, como también de una vivencia. Y aprovecho la oportunidad, y disculpen la redundancia, pero yo estoy seguro que habrá personas que hoy deben recibirlo así: lo que he llamado vivencia real. Porque es claro que si es vivencia, pues debe ser real. Pero para que ayudar a esas mentes un poco más, y para que yo sea explícito y usted me pueda entender, o hacerme yo entender, quiero decir que el pensamiento de Dios en tu vida debe convertirse en una vivencia real, que esa sea el resultado de esa suma de pensamientos que tengas tú en tu mente. Al final, al cabo, Dios quiere verte siempre como una persona llena de bienestar y que siempre estés aprobado. Dice allá la palabra que usted debe presentarse a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces, usted como ser humano, el pensamiento de Dios, y como un ser espiritual, y como Dios te creó, el pensamiento de Dios para ti debe ser una vivencia real, debe ser existente, debe ser coherente y equilibrado. Es así. Las personas dicen seguir a Dios con un estilo de vida. La pregunta que sale a continuación, y aún la haría para ese yo que es interno, o lo que llamaríamos, la pregunta conmigo mismo sería: ¿dónde está ese estilo de vida? ¿Cómo es el estado de vida? Si ese pensamiento de Dios en mí es coherente, ¿el estilo de vida será el modelo de Cristo? Si se afirma y si se mantiene este pensamiento, el desarrollo de la idea divina en el tiempo. Bueno, si la respuesta es sí, o lo estoy tratando de hacer, excelente, favorable para ti y también para el universo. Si la respuesta es no, también excelente, tienes un buen comienzo. Por alguna razón dice que los últimos serán los primeros. Así que, bendecido, no te confíes. La conciencia e integridad de Dios se basa en 3 pilares. El primer pilar: lo que piensas con lo que crees. Lo que crees con lo que hablas. Lo que hablas con lo que haces. Debe ser una misma idea. Debe ser una misma cosa, como también debe ser una misma creencia, una misma virtud o un mismo pensamiento. Otra razón que me lleva a usar la palabra justificación, y lo esconde la persona en ella, es lo desconocido.
la resistencia a lo nuevo. Mira, Dios te llamó a recibir una tierra prometida. Una buena tierra donde hay cosas creadas por Dios, buenas y buenas en gran manera. Dios también te dio la oportunidad para que conozcas un cielo nuevo. Dios te ha colocado una vida nueva en Cristo. Y yo declaro y aprovecho la oportunidad. Tú eres una nueva creación, tú eres una nueva criatura en Cristo. Tú eres una buena persona. Sí, tú eres una buena persona, magnífica persona, con valores y convicciones firmes por la gracia de Dios. ¿Oído? Donde estamos todos. Ahí estamos todos. Dios nos puso ahí. La mayor resistencia, me refiero al punto de vista que me compete a mí como pastor, y más que como pastor, es que yo soy un orientador y facilitador del conocimiento de Dios. Y entreno personas al pensamiento de Dios, oído, para que se conecten con su realidad espiritual. A través o por medio de la sabiduría y de la revelación que en la clase anterior o en el mensaje anterior te dije que Proverbios llama a la sabiduría su hermana y a la inteligencia espiritual la pariente más cercana. Y yo declaro que para mí la sabiduría, yo te dije que sea la sabiduría tu compañero fiel. Entonces, es por medio de la sabiduría y de la revelación en el conocimiento de la palabra, oído, que es aquel conocimiento que no se lee, sino que se alumbra bajo su pensamiento. Y tiene un respaldo evidente en las palabras del Creador y también en las Escrituras. Por eso es que se recibe por gracia y como un regalo o un don de Dios. Yo no estoy diciendo que no hay que leer. Más que leer, mira, más que recibas el conocimiento a través de una lectura bíblica, es que recibas la sabiduría, y es que recibas, porque Dios te la da, la sabiduría y la revelación que va más allá de leer. Oído, es lo que hemos llamado leer con entendimiento y con sentido. Dice Pablo, allá en Efesios capítulo 1, versículo 17, dice Pablo estas palabras: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, ya hemos hablado que el Padre glorioso es el Padre de gloria, el Padre de beneficios, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. O sea que la sabiduría no está ahí de gratis. La revelación se hace necesario para poder entender el plan eterno, porque tú estás llamado, como Dios te puso en un cielo nuevo y una tierra nueva, algo que Dios te prometió, pero que Dios al mismo tiempo Dios te cumplió. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y el pacto de paz que Dios juró con los hombres y contigo, mira, eso permanece hasta nuestros días. Por eso es que yo te he llamado a ti, y la palabra dice que tú eres la generación bendecida. Entonces, ¿para qué es la revelación y la sabiduría? Para que lo conozcamos mejor. Es que es una maravilla cada vez que tenemos ese privilegio de adentrarnos en la palabra, en la palabra de Dios, y ver cómo Dios hizo todas las cosas que le explicaba en el mensaje anterior, en el capítulo de Génesis, capítulo 1, en donde tú puedes conocer a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios te conoció a ti primero. También dice la palabra, la exposición de sus palabras nos da luz y da entendimiento al sensible. Hablemos de lo que a la consideración de la palabra nos orienta, nos guía. Nos guía, ¿para qué nos guía la palabra? ¿Para qué es la sabiduría? ¿Para qué hemos hablado 3-4 semanas acerca de la sabiduría y de la revelación? Porque es que lo que te está ofreciendo Dios es tu aquí y es tu ahora. Vamos allá a Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Yo te espero un momento. Eclesiastés capítulo 3, versículo 15.
donde dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Bueno, dice que aquello que fue ¿dónde? En la eternidad. Ya es. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Y lo que ha de ser en la tierra, ya fue ya en la eternidad. Como quien dice, ¿qué hay ahora que antes no existiera? ¿Y qué habrá de existir hoy que no exista ya? Dios precisó el pasado. Sí, Dios precisó el pasado. Entonces, estamos viviendo el pasado de Dios. Otra versión, que es la PDT, encontré esta versión que me llamó poderosamente la atención. En ese mismo versículo de Eclesiastés 3:15. Lo que sucede ahora, oído, lo que sucede ahora ya había sucedido. Y lo que va a suceder ya sucedió. Dios se encargará a través de sus pensamientos de lo que está más allá de la comprensión de los seres humanos. Y me llamó la atención. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente, como habíamos hablado en Isaías, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos, cuando miramos al plano terreno, se basan en una sabiduría propia e inteligencia humana, donde colocamos el racional para poder comprender a los seres humanos. Y te digo algo, difícilmente uno podrá comprender el comportamiento de los seres humanos si mis pensamientos no están conectados a los pensamientos de Dios. Es muy complicado. En el Salmo 23, versículo 6 dice, estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. Mira esto, siempre tus pensamientos me acompañan, tu bondad me acompaña, tu amor me acompaña, y te seguiré. Yo vivo y te seguiré a donde tú vives. De esto trata el pensamiento de hoy. De darte confianza, que estés seguro con una mente completa que el universo Dios lo puso para ti por medio de la manifestación eterna en tu presente. El Salmo 23, como ya lo dije, dice que tu bondad y tu amor te acompaña mientras tú vives, y de que para siempre vives donde Él vive. Dos acciones. Hablamos de dos demostraciones de Dios. Número 1, bondad. Número 2, amor. Bondad significa inclinación para hacer el bien, generosidad, mansedumbre, semejante a dulzura. Y el amor, que lo quiero dejar para una próxima conferencia, pero para darte una pista, el amor de Dios no fue basado en palabras. El amor de Dios fue establecido en acciones y hechos. Volvamos al Salmo 24, cuando dijo el salmista, siempre viviré donde tú vives. ¿Lo podemos decir así? Yo vivo donde vive Dios. ¿Puedes decirlo? Yo vivo donde vive Dios. Entonces el salmista se preguntaba, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? Bueno, Efesios capítulo 1, versículo 4 nos da una respuesta. Dice así el apóstol Pablo, según nos escogió en Él. Ahí está la clave. Según nos escogió en Él. Es que tú fuiste escogido
desde antes de la fundación del mundo, porque fue Dios mismo quien te escogió. Y te escogió de la manera como Él pensó en ti, santo y sin mancha delante de Él. Pero bendecido, ¿quién ocupa ese lugar? Ya yo pienso acá que tú ya sabes quién ocupa ese lugar, ¿verdad? Bueno, me puedes escribir a mi WhatsApp y enviarme la respuesta. ¿Quién ocupa ese lugar? Entonces, cuando Pablo dice allá en Hebreos capítulo 9, versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Mira quién se presentó. La sangre del Mesías enviado. Mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. O sea, si se ofreció a sí mismo, ya no te estabas ofreciendo tú, sino que Él mismo se ofrece en sacrificio para que tú estuvieras en esta tierra hoy, en la eternidad, sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias o tu mente de obras muertas para que sirvas al Dios vivo, a fin de presentársela esa sangre a sí mismo como una iglesia, presentarla a Dios, mira, por medio de esa sangre, como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese gloriosa, santa y sin mancha. Yo creo que qué bendición es oír estas palabras, ¿verdad? Quiere decir que Dios desde la eternidad tenía establecido presentarte a ti como iglesia. Pero ¿cómo te iba a presentar Dios? Santa y limpia, lavada mediante la purificación de la palabra de Dios. Esto es Jesús hecho carne. La palabra tuvo su manifestación. Ya vimos que con la palabra Dios hizo todas las cosas. Pero oído, esta palabra que se hizo carne es palabra, su manifestación. Oído, ya hoy no es ese Jesús que entre otras cosas murió, resucitó. Entonces, y te dejó a ti el Consolador, que es el Espíritu Santo, que a través de Él tú puedes conectarte con Dios por sus pensamientos. Yo te comentaba que Dios es pensamiento, que así como tú piensas en tu mente, así tal funciona. La pregunta es, ¿cómo describe que estaban los pensamientos de Dios allá el profeta Isaías? También debes tener la respuesta. Son más altos. Son más altos. Son más altos mis pensamientos. Son más altos. Todo lo que es alto está arriba. Implica una distancia. Queriendo decir que existen unos pensamientos y también existen otros pensamientos. Como lo aprendí en estos días. El pensamiento dual. ¿Qué quiere decir el pensamiento dual? Bueno, quiere decir dos líneas de pensamientos, dos corrientes de pensamientos, dos principios diversos y contrarios entre sí. De la misma manera, bendecido, así funciona y así se comporta el pensamiento de una persona. Y la mejor manera de comprobarse esto es cuando el individuo, el ser humano, establece comunicación entre tú y yo mismo. Oído, entre tú, lo que pienso, lo que hablo, lo que creo y lo que hablo, con lo que yo hago. Yo conmigo mismo. Esa es la comunicación en verdad. Lo que llamamos en el lenguaje coloquial el tira y jale. O lo que aprendimos en cierta lección que dice que eso es el conflicto del alma, la mente con el espíritu. Cuando hay distancia, es fácil distinguir entre lo que está lejos y lo que está cerca. Entre dos cosas, lo que está más alto el uno del otro. Hay un pensamiento que Jesús dice, un pasaje, está en Mateo 12, versículo 25.
Ve allá, por favor. Donde dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Te pongo en contexto con esta historia de Jesús, expresándose de cómo fue perverso y malicioso el pensamiento de estos fariseos. Me adelanto a decirte que tu pensamiento tiene que estar fuera de este contexto, porque para ti es otro tiempo. Pero por favor, ya Dios mismo se ha puesto de acuerdo contigo por medio del Espíritu Santo, para que de toda cosa guardada, como lo ha sido, es y seguirá siendo, transformes tu manera de pensar en la palabra, que precisa esto, a que guardes tus pensamientos y sean conocidos tus pensamientos por hacer el bien. Lo que me indica que usted tiene que hablar con inteligencia espiritual. Usted no puede hablar siendo ligero, ni mucho menos hablar rápido, ni violento. No sea cruel ni castigador con su lenguaje. Dice la Biblia que de la abundancia del pensamiento habla la boca. Volvamos al versículo 24. Pero cuando los fariseos oyeron del milagro de que Jesús había expulsado un demonio, entonces, pendiente ahora a lo que está escrito, que había expulsado un demonio, porque mira lo que era el demonio. Se refería a un hombre ciego y mudo que Jesús lo sanó. Y este hombre, después de recibir su milagro, pudo hablar y pudo ver. Pero ¿qué decían los fariseos? Alegaban de que Jesús había recibido poder de Satanás para expulsar este demonio. Mejor en ciertas ocasiones es preferible quedarse en silencio. Y si la persona carece de la buena práctica de dominio propio y no es experto en frenar la lengua, te doy este consejo. Evite conversaciones donde no le han invitado. Y no haga juicios o suposiciones que lo pueden llevar a enredar más el nudo. Jesús conocía sus pensamientos y le contesta a estos fariseos. Todo reino dividido termina destruido. Una ciudad dividida está condenada al fracaso. Una familia dividida por peleas no puede durar. Sigamos leyendo el versículo 26. Dice, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder, decía Jesús, si mi poder con la cual yo expulsé a este demonio proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, versículo 28, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios se ha acercado, ha llegado y está entre ustedes. Porque ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Oído, solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Hecho está. Versículo 30. Dijo Jesús, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Dice el 33. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el fruto es bueno, su fruto será bueno. Y si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada o generación de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en la mente y lo que piense su mente determina lo que se dice. Una persona buena produce cosas buenas del buen tesoro de su mente. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mente, malo. Les dijo Jesús, les digo lo siguiente. El día que les toque, se darán cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Como quien dice, ay, 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 mamita mía, no digas de esta agua no voy a beber.
no seas que tomes tu propia medicina. Sigue diciendo Jesús, las palabras que digas te absolverán o las palabras que digas te condenarán. Entonces la pregunta del salmista, ¿quién subió al monte de Dios? ¿Y quién está en su lugar santo? Bueno, otra versión dice, la respuesta, el que siempre hace lo bueno y jamás piensa hacer lo malo. El que no adora a dioses e ídolos falsos, ni hace juramento en su nombre. Si está Cristo presente en ti y manifestado en cada quien, entonces el propósito de esta charla es que puedas ver que lo que estaba más alto se colocó al mismo nivel y a la misma distancia de todos. Todos estamos limpios, todos estamos santos, todos estamos sin mancha y nos acercó Dios a Él con un solo pensamiento. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal, para que recibas el fin de lo que esperas. Hemos aprendido que las palabras tienen poder y la mente es el espejo. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción, sinónimo de crisis. Pero también dijo, no tengas miedo, yo he vencido al mundo. No tengas miedo, no tengas temor, no tengas pánico, yo he vencido el pensamiento dual. Cuando se refiere a cada situación o dualidad, también te voy a dar otra orientación, una sugerencia. Trate en lo posible, porque la mente es tu espejo. Ella ve cómo miras, ella ve cómo piensas, ella ve qué haces y ella ve qué dices. Saque de su léxico la palabra crisis. Cada vez que esté pasando por alguna, véala así de esta manera. Se abre un nuevo ciclo. Se abren puertas que permanecieron por algún tiempo cerradas. Este es el tiempo de abrirse. Ahora es el tiempo donde la tierra sale para nosotros nuevas cosechas. Es el tiempo de la terminación de mi pasado, porque con mi pasado, haciéndolo presente, nada resuelvo. Póngase a pensar esto. La carga tiene un código o una etiqueta. La carga es pesada. Y toda carga sabe que es pesada. Entonces, ¿para qué usted quiere recordarle algo que ella no tiene necesidad que le recuerde? Según su fin, es que ella siga siendo pesada. Es ligera, es liviana y todo pasa. Ha pasado, mira que a las crisis la han estratificado. A las situaciones y a los problemas le han llamado fuertes. ¡Oh, qué tremendo lío! Y la mente y los pensamientos se paralizan. Es por eso que la gente no hace lo que es peor. Se conforma con lo que está pasando. Tu mente tiene la respuesta en el pensamiento eterno. Por medio de Cristo, Dios lo hizo débil, Dios lo hizo ligero, Dios lo hizo temporal y Dios lo hizo pasajero. En ti tiene que verse el Rey de Gloria. Él sí es fuerte y poderoso. Te declaro bendecido. Chao, hasta una próxima vez.